amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos nuestra edición vespertina de la tarde de hoy, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, aquí en el programa Siempre Venezuela. También debo decirles que es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos dispuestos a llevarle la mejor información bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nuestra señal sale en señal abierta a través de 5 emisoras, pero también la tenemos en señal digital, lo que nos permite llegar a cualquier parte del mundo en este momento en Siempre Venezuela. Vamos a iniciar con las informaciones. Aquella que fue electa en el 2020 de manera irregular, sancionó la ley de extinción de dominio que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes de la norma contempla la imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar el tráfico de estupefacientes. La ley, que fue aprobada por unanimidad y remitida a la Sala Constitucional Ordinaria el 27 de abril, consta de 48 artículos y 4 capítulos. De marzo, en medio del escándalo de corrupción que ha salpicado a varios funcionarios del Petróleo de Venezuela, Superintendencia Nacional de Criptoactivos, la Corporación Venezolana de Guayana y de Venezuela. Tras aprobarse la ley, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, felicitó a la Comisión Permanente de Política Interior y a toda la Cámara, según la corrupción en el país. Anunció para continuar en este proceso de lucha contra la corrupción diputados de la Comisión Permanente de Política Interior, Contraloría y Economía que para que sean revisadas con la misma celeridad todas las leyes relacionadas con la lucha a la corrupción para que la unidad no sea moneda de uso de personas del sector privado, porque no solo los funcionarios públicos. Durante el debate de hoy fueron añadidos 2 artículos, ambos propuestos por el diputado del Partido Socialista Diosdado. Ninguna objeción. Uno de los artículos que pasó a ser el 25, cuando fuera necesario asegurar un bien sobre el cual pudiese recaer la extinción de dominio, así como también deja claro que las medidas cautelares deben ser solicitadas por escrito como una de extinción de dominio que deberá pronunciarse en las 24 horas siguientes. De dominio. Según el chavismo, para luchar contra la corrupción. Conociéndolo, no lo conocemos, sabemos que esta ley también va a ser utilizada para quitarle a los opositores, a pesar de que no estén involucrados en hechos de corrupción, nada más con el señalamiento de que sí lo es, retirarles bienes, propiedades y servicios. Si vemos como no hay que caer por tonto por esta ley también va a ser usada para perseguir a la oposición. Bueno, la crisis migratoria en Perú ha hecho que la Bularte haya emitido un endurecimiento de leyes y controles migratorios. También ocurrió lo mismo. La línea de la Concordia, punto fronterizo entre Perú y Chile, se encuentra ahora en una que venezolanos, colombianos, haitianos y indocumentados permanecen varados en ambos estados. Ellos aguardan que las autoridades policiales de Perú les permitan ingresar al territorio chileno. La actual crisis migratoria que se presenta en la frontera, la presidenta Dina Boluarte anunció 4 medidas aprobadas por el Consejo de Ministros que pretenden mejorar el control de la compleja situación en la frontera en 7 regiones de Perú, aprobando un decreto de estado de emergencia de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna.
En esta última región, migrantes extranjeros indocumentados intentan ingresar a territorio. La mandataria señaló que esta medida permitirá que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en operaciones de control de fronteras y los ciudadanos extranjeros podrán regularizar su situación migratoria. La mandataria informó que el Ejecutivo aprobó un decreto supremo que modifica el reglamento de la ley de migraciones para control migratorio, una opción para regularizar su situación migratoria. Mencionó que será aprobado a través de una resolución de la Superintendencia de Migraciones. Esta regularización podrá aplicarse por diversos motivos. Su condición pasó de regular a irregular o para aquellos que entraron sin control migratorio. En exonerar multa para la regularización, una aprobación que exonera los extranjeros que ingresaron de manera regular y que por diferentes motivos están ahora en situación regular. Permanente presencia de militares en la frontera. La jefe de Estado ha señalado que los militares se van a mantener en la frontera con Chile para apoyar a la policía del Perú. Esta es la situación entonces con el tema de Perú. Las acciones del día de ayer de la presidenta de Perú han venezolano en el mundo. Esto ha dicho sobre estas declaraciones el Eduardo Battisti. Esto dijo Dina Boluarte, presidenta de Perú. Escúchenlo ustedes mismos. Han entrado 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que están lamentablemente cometiendo estos actos delincuenciales. Que sea la presidenta del país la que asegura que todos los venezolanos en Perú son unos delincuentes que según ella cometen asaltos, robos y actos delincuenciales no solo es irresponsable e indignante, es sumamente peligroso, pues se usa todo el cañón comunicacional de un gobierno para agudizar la ya profunda xenofobia que existe contra los venezolanos en este país. En Venezuela, hace muchas décadas atrás recibimos aproximadamente 500.000 peruanos y nunca escuchamos a ningún presidente o funcionario público estigmatizar a ninguna nacionalidad. Estoy seguro que de esos 500.000 peruanos, la mayoría eran ciudadanos honestos. Y también estoy seguro que una pequeña minoría se comportó al margen de la ley, pero nunca nos atrevimos a estigmatizar ni generalizar a la nacionalidad peruana ni a ninguna nacionalidad. Este acto del gobierno peruano debe llenarnos de fuerza para que no permitamos que nuestros hermanos venezolanos sigan siendo humillados. Basta de tantos atropellos. Ahora más que nunca es fundamental que nos organicemos fuera de Venezuela para rescatar nuestro país y poder volver a nuestra tierra para hacerla renacer. Bueno, es la situación entonces que se presenta con Perú. Se están complicando los migrantes venezolanos que se encuentran en ese país, 1,5 millones de venezolanos. Según las 1 millón de ellos solamente se ubican en una circunstancia de verdad bastante complicada. Aprovechemos la oportunidad para conversar con Juan Pablo Azuaje, que desde Chile nos muestra la visión. Veamos entonces, escuchemos también a Juan Pablo Azuaje. Saludos a Lance Peralta, Carlos Miura-Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde territorio chileno, les decimos que gran consternación dentro de la comunidad, no solo venezolana, sino migrante, ha causado el asesinato de un ciudadano venezolano por supuestamente eludir un control por parte de Carabineros de Chile. Para la comunidad migrante, el respeto a las leyes es fundamental, pero también señalaron que genera ciertas dudas el proceder del cuerpo policial al no mostrar las cámaras de cómo sucedieron los hechos. Este es además el segundo suceso que involucra a un venezolano con Carabineros de Chile y por similar móvil. Desde el Cuerpo de Seguridad precisaron que el joven, identificado como Neomar José Tránsito Briceño, amenazó con su actuación a los efectivos policiales. El debate ha encendido las redes sociales luego que se le otorgara a Carabineros la potestad de actuar si ven comprometida su integridad.
A la par de eso, la comunidad migrante también denuncia persecución en algunos casos en la solicitud de documentos. Recientes encuestas confirman que más del 90% de los migrantes que se encuentran en el país considera necesario un mayor control en las fronteras, así como que a quienes se encuentran en actos ilegales sean deportados a su respectivo país. Mientras, solicitan también la celeridad en la regularización de quienes han cumplido con los requisitos para establecerse legalmente en el país. Entre tanto, distintas ONG han pedido a los diversos actores políticos y a medios de comunicación no satanizar la migración y no fomentar la xenofobia entre los chilenos. Destacaron que en recientes encuestas, más del 60% de los chilenos espera que los migrantes salgan del país. Pero al ser consultados sobre si han tenido algún incidente con alguna persona no chilena, más del 80% señaló que no tiene nada malo que decir. Por esta situación, ONG como Servicio Migrante refieren que se trata de una matriz de opinión que ha sido creada por factores que tienen algún fin más allá de la migración. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue el reporte de nuestro compañero Juan Pablo Azuaje desde Chile. Vean ustedes, la situación en Chile complicada con la migración, la situación en Perú complicada con la migración. Esto se está transformando en un problema de mayores dimensiones que deben tratar de atizar de alguna manera en su solución, en la búsqueda de soluciones. Deben atizar en la búsqueda de soluciones, no atizar en la generación de conflictos como lo ha hecho la presidenta del Perú al señalar, calificar a los migrantes venezolanos como los generadores de la mayor violencia en su país, cuando se sabe que apenas el 2,5% de los delitos cometidos en Perú tienen responsabilidad venezolana. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos este segundo segmento del programa en la tarde de hoy. Trabajadores de los gremios de salud y educación protestaron hoy para exigir mejoras en el sistema de salud venezolano, así como también sueldos dignos e indexados a la canasta básica alimentaria. En este sentido, anunciaron que el próximo lunes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, habrá una movilización para demandar aumento salarial. En la convocatoria, que reunió a 17 delegados representantes de docentes de Miranda, Caracas, jubilados y pensionados del país, frente al Hospital Magallanes de Catia, manifestaron que el ingreso de los trabajadores públicos es de $5 mensuales aproximadamente, mientras que la canasta alimentaria ronda los $500, por lo que no pueden cubrir sus gastos básicos. Mauro Zambrano, coordinador general de la Red Venezolana y de Monitor Salud, hizo un llamado a todos los trabajadores a movilizarse este 1 de mayo para exigir un salario digno. No es posible que hoy estemos ganando $5. Esa es la realidad que estamos viviendo no solo en los centros de salud, sino también educadores y todos los venezolanos. El Ejecutivo Nacional sabe lo que estamos viviendo los trabajadores y ante eso hemos llegado a acuerdos con distintos sectores del país, ha precisado. Agregó que el próximo 1 de mayo habrá un documento unitario para dirigirse a todos los trabajadores. El dirigente sindical señaló que todos los trabajadores se encuentran unidos para exigir se respeten sus derechos con miras a lograr una mejor calidad de vida para sus familias. Hemos hecho asambleas porque la situación es muy compleja. Por ejemplo, el Hospital Magallanes de Catia es el peor centro de salud en estos momentos de Caracas. No hay insumos, no hay equipos, existen pisos totalmente cerrados por la situación tan precaria, gracias a la corrupción que ha prevalecido y que es parte de este juego del régimen. Acotó que seguirán en pie de lucha, por eso no dejaremos de luchar para exigir un salario digno y ciertas condiciones en nuestro centro de salud que no se están cumpliendo. Los puntos de movilización serán Plaza Venezuela y Chacaíto para llegar a la Fiscalía General de la República y denunciar la gran corrupción que existe y que hace que esta situación prevalezca.
Mientras esto ocurre, y hablando del tema de la corrupción, se siguen generando otras reacciones. Esta tarde, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha juramentado nuevos funcionarios, nuevos jueces, para sustituir a los que suspendió definitivamente entre la tarde de ayer y la mañana de hoy. La sala plena del TSJ de Maduro juramentó durante la tarde de hoy a las nuevas autoridades del Poder Judicial tras la creciente purga chavista en la rama judicial del país. A través de su cuenta social de Twitter, nuestro colega, el periodista Evans, ha señalado: me informan que sigue la purga judicial después de Maximino. Se llevaron al juez Alejandro Gómez Pimentel, juez 38 de control. Los jueces 15, 17, 18, 25, 33 y 35, todos fueron destituidos ayer. También el 22 y 25 de juicio, 1 y 17 en ejecución, aún queda movida en lo que queda de semana. Firma. Bueno, hoy se juramentaron esta tarde, hace pocos minutos, se juramentaron en el Tribunal 40 de Control Luis Caruto, ex fiscal del Ministerio Público; Ángel Betancourt, al Tribunal 18 de Control. En el 33 ingresa Sergio Valois. En el 35 ingresa Eduard Briceño. En el 31 ingresa Shirley Páez. Al primero de ejecución juramentan a Yubersi Rondón. Y al 29 de juicio juramentan a Alexandra Romero, que venía desempeñándose como secretaria de la Sala 8 de la Corte de Apelaciones. Es decir, tenemos nuevos jueces de la República y sigue el sacudón y la investigación al Poder Judicial venezolano y a todo el que huela al juez Maximino, porque al parecer estas personas trabajaban en conjunto con Maximino, el juez que fue el primero destituido y ha sido puesto en encauzamiento por parte de esta purga chavista a su interior. Pero esto tiene impactos muy serios para quienes tienen causas allí, porque al cambiarse el juez, muchos de los casos que han avanzado tienen que iniciarse nuevamente porque ha cambiado el juez que sigue la causa. Y esto obliga, según la ley, a que el juicio vuelva a iniciarse. ¿Cuánta gente tendría 3, 4, 5 audiencias ya realizadas o cercanas a la fase de sentencia definitiva, y ahora tienen que volver otra vez a repetir los casos? Y no es un juez, son 18 jueces los que han sido sustituidos entre ayer y hoy. Una situación de verdad que demuestra el grado de pobredumbre al cual ha llegado el Poder Judicial en Venezuela. Bueno, seguimos aquí con más información en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vamos a ver esta información. Se trata de la denuncia que hace Lisette González, hija de Rodolfo González, preso político que falleció hace 9 años en la sede del SEBIN en el Helicoide de Caracas. Ella reclama justicia. El Ministerio Público no ha informado sobre los resultados de las investigaciones que en su momento fueron anunciadas, pero se pasa del anuncio a la nada, a no hacer nada. Vamos a escuchar sus declaraciones, la de Lisette González, hija del aviador Rodolfo González. Han pasado 9 años hoy de la detención de mi papá, Rodolfo González, durante las protestas de 2014. 10 meses después, en febrero de 2015, en marzo, perdón, él murió en las instalaciones del Helicoide. Hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna información por parte del Ministerio Público de qué ha resultado de sus investigaciones sobre las causas alrededor de su muerte. Al igual que las demás víctimas de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, nosotros exigimos que haya investigación, que se recupere la memoria de todo lo que ha pasado y que haya justicia. Porque sin memoria y sin justicia no vamos a poder construir un futuro donde dejen de haber violaciones masivas de derechos humanos en el país. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El presidente de Un Nuevo Tiempo Caracas, José Gregorio Cáribas, insistió en su llamado al Consejo Nacional Electoral para que aumente el número de puntos de inscripción y actualización del registro electoral. Según lo indicó
Cáribas dijo que Un Nuevo Tiempo solicita como organización debidamente registrada ante el CNE que se habiliten estos centros para que se pueda incentivar la participación de los nuevos votantes. Hay más de 3 millones de personas entre los 18 y 45 años que no han podido inscribirse, que se le hace imposible votar con la problemática del transporte y la gasolina. Asimismo, el dirigente de Un Nuevo Tiempo aseveró que no cesarán en las exigencias sobre el registro electoral hasta que se respete el derecho a los venezolanos que quieren expresar su voto, como lo establece la Constitución. El CNE tiene el deber de garantizar la participación de todos los venezolanos en cualquier proceso electoral. No es posible que una persona que viva en el Junquito y no tenga para trasladarse a Caracas no pueda inscribirse o participar en este proceso. Ratificó el respaldo de su partido al trabajo realizado por la Comisión Nacional de Primarias que preside Jesús María Casal. Nosotros fuimos y estamos enmarcados en la unidad, creemos en la democracia y seguimos trabajando por el futuro del país y por definir un solo candidato que pueda llegar a las presidenciales y gobernar en pro de los venezolanos. Y en materia de salud se presentan cosas inquietantes. La representante especialista infectóloga Patricia Valenzuela ha confirmado que se han diagnosticado casos de paludismo en zonas no habituales del país, como por ejemplo en la isla de Margarita o en Río Chico, en el estado Miranda. Valenzuela aseguró que esto se debe en parte a los desplazamientos de los venezolanos de estas entidades hacia la zona sur del país, donde se dedican a la minería informal para posteriormente regresar a sus lugares de origen sin estar en periodo de incubación por esta enfermedad también conocida como malaria, que podría tardar en su incubación entre 10 y 15 días. Destacó que el anófeles, vector transmisor del parásito, habita en ciudades o territorios que están bajo el nivel del mar. Mientras más alto es más difícil conseguir anófeles, ya que no se han adaptado a la actitud. Señala Valenzuela que la medicación recomendada es el acetaminofén, pero si la persona viajó en las últimas 12 semanas previas a la manifestación de sus síntomas a los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, de Tamacuro, Monagas, Sucre o Zulia, debe acudir al médico para que le hagan pruebas de diagnóstico rápido que detectan los antígenos del Plasmodium. El tratamiento de malaria es totalmente gratuito en Venezuela. Se distribuye a través de la Organización Panamericana de la Salud, junto con las agencias internacionales que forman parte de la estrategia de control de su repunte, como Médicos Sin Fronteras, y también la Cruz Roja. Subrayó que una de las medidas de prevención de esta enfermedad es el uso de mosquiteros impregnados de insecticida en puertas, ventanas o en la cama del infectado. Pero estas eran enfermedades que habían sido prácticamente erradicadas de Venezuela. Estas eran enfermedades bajo el control, con campañas de prevención, con acciones constantes. Y esto no es nuevo. Esto se desarrolló en la época de los 40, 50 y 60 en Venezuela, en donde funcionarios del Ministerio de Salud iban a todas las regiones del país a fumigar, a controlar estas enfermedades. Lo que pasa es que el chavismo, como todo, abandonó la prevención en materia de salud y las enfermedades endógenas que ya habían sido prácticamente erradicadas en Venezuela, ahora vuelven con fuerza a enfermar a nuestra población venezolana. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos de esta manera el tercer segmento del programa en la tarde de hoy, llevándoles como siempre la información, los detalles de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo a través de Siempre Venezuela. Bueno, lo hacemos como siempre, este tercer segmento del programa, la segunda hora de Siempre Venezuela en su edición vespertina, conversando con nuestro colega Carlos Uzcategui el Miura, que está en la sala ya. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto dándole la bienvenida a este segmento a nuestra audiencia en el programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, Carlos, Juan Guaidó ha dado una rueda de prensa hoy y 3 puntos fundamentales. Ratifica su posición de que fue Colombia quien prácticamente lo expulsó del país. Ratifica su intención de continuar animando contactos de carácter internacional para la defensa de la lucha de la democracia. Defendió el sistema de sanciones
como única alternativa para presionar realmente al régimen y pidió la ayuda y la unión de la oposición venezolana en este momento histórico. Dejó entrever que hasta hoy sigue siendo candidato de primero de Voluntad Popular a las primarias, pero no descartó que pudiera haber en algún momento algún cambio en esta estrategia. Es que es muy difícil hacer campaña desde afuera y Voluntad Popular pues no está en su mejor momento organizativo. Hay demasiada desbandada allí y precisamente esto es lo que de alguna manera Juan Guaidó ha tratado de interpretar en la rueda de prensa que ha dado en Miami, donde se encuentra después de haber sido expulsado por Colombia. Bueno, ¿qué te parece eso, Carlos? Bueno, Alan, tal como lo indicaste, él no está pidiendo actualmente el asilo. Eso también lo dio a entender la periodista y congresista Salazar. Pero también, como lo dijiste, hay una desbandada en diferentes estados de Venezuela con el tema del Partido Voluntad Popular. Se han llamado desde sectaria y han dicho de todo. Pero, Alan, siempre hay sorpresas y sorpresas da la vida. No sabemos hasta el punto cuando ellos se reúnan ya en el transcurso de esta semana con el Senado de los Estados Unidos. Vendrán unas sorpresas que las esperaremos durante este Happy Weekend, durante el viernes, sábado, domingo y el lunes amanecerá y veremos nuevas providencias verbales que pudiese dar en unas declaraciones el dirigente Juan Guaidó. Esperemos que sean buenas para todo el país. Bueno, lo cierto del caso es que le han dado un protagonismo a Guaidó en Colombia por la situación Por que supuesto. vivió. Y esto pues ha hecho que Guaidó sea el hombre de noticias de este La momento, vedette. la vedette informativa. Y Sí, demuestra sí, claramente que cuenta con el respaldo total y absoluto de los Estados Unidos. Es un por actor supuesto. necesario a la hora de poder canalizar toda esta energía de las democracias internacionales a favor de Venezuela. Entonces, fíjate, esto me plantea a mí cosas interesantes. La imagen de Guaidó está en este momento eclipsando la de Leopoldo López, que fue su mentor. Totalmente. Y se pudiera decir en este momento que Guaidó tiene más fortaleza de imagen que la de propio Leopoldo López. En Y todos los es una, aspectos, Alan. Y tiene claro, credibilidad, que es lo importante. sí, y es un actor necesario en el tránsito hacia la democracia en Venezuela. El régimen de facto no logró quebrar la imagen de Guaidó, se cometieron errores, se le ha tirado toda la andanada comunicacional del régimen para desacreditarlo y se ha puesto en marcha una operación de desmonte de imagen de Guaidó, pero si vamos a ver el caso, Guaidó ha sido arriesgado en las decisiones que ha tomado y en las acciones que ha hecho. Y ese riesgo de salir a las calles en un momento en donde el régimen lo tenía todos los días en la mira para meterlo preso, ha hecho que la imagen de Guaidó se fortalezca. Que no hay que negarle al chamo, el chamo tiene Tiene Guáramo, Alan, tiene tiene Guáramo. Guáramo. En un país donde hay mucha bola fría en la política, este es un hombre, claro, este es un hombre que hace, que cumple. Fíjate cómo llegó a Bogotá, que si en Bogotá lo hubiesen dejado por lo menos 2 días hablar con la gente que él quería hablar, sin duda alguna hubiese generado mucha rabia en Venezuela, en el régimen, pero a Petro le hubiese permitido salir indemne en su imagen con este tema, porque se ha visto bastante afectada la imagen de Petro como mediador Sí, en el tema de Venezuela, porque ya no se le ve tanto como mediador, se le ve como parte y apoyo
de uno de los elementos en esta contienda entre el gobierno. Pero bueno, ahí está Juan Y Guaidó. fíjate, Ruta. sí, y fíjate algo, Alan, que en los tres principales periódicos de la madre patria, España, como el ABC, El Mundo de España y El País, la noticia en primera plana, en esos rotativos, fue la figura de Juan Guaidó. Te da a entender muchas cosas porque esos son periódicos que representan un buen ala de países en Europa donde es leído en diferentes puntos. Y eso te da también una perspectiva o una dicción de lo que pudiese ocurrir durante este fin de semana. Bueno, Carlos, usted es el hombre eléctrico. Nos venía hablando de la situación de la electricidad en Venezuela. ¿Cómo marcha eso? Cuéntanos. Bueno, Alan, ayer a las 7 de la noche hubieron los primeros bajones, racionamientos, o como lo llaman nuestros amigos corresponsales, como Sorciré, Yuli, Alberto, los megabajones que se han producido en el occidente del país. No ha escapado el estado Táchira, el estado Trujillo y por supuesto Mérida, y más del 75% de la ciudad de Maracaibo sin servicio eléctrico por más de 14, 12, 8, 10 horas. Algo grave, y de ahí se ha plegado a los estados Falcón, Falcón, Cogede, La Gran Caracas, Anzoátegui, parte de los Llanos, en un megabajón que hubo anoche a las 10:25. Hasta esta mañana a las 6 de la mañana, hora Venezuela, y hasta las 10, 11 de la mañana, ya la gente no tenía absolutamente la manera cómo ocurrir y preguntar qué era lo que estaba pasando. Ya a última hora, como a las 7:30 de la mañana del día de hoy, emitieron un comunicado la gente de Corpolé indicando que había sido una falla en un cable subterráneo entre Maracaibo y la ciudad de San Francisco. Pero eso, ¿qué tiene que ver, Alan? Mi pregunta es, ¿afectaría a los demás estados ese pedazo de cable? Grave la situación porque hasta el momento no hay una respuesta concreta de lo que está pasando con el sistema eléctrico a nivel nacional. Bueno, pero es que ya no tienen excusa que inventar. Ya se les agotó toda la capacidad de ingenio sobre este tema, Sí, sobre la sí, excusa. Aquí hay una cosa clara. Están fallando en generación eléctrica porque las centrales hidroeléctricas, de las cuales depende el 98% del sistema eléctrico nacional, están concentradas en Guri, Caruachi y otras, no están operativas en su totalidad. Las turbinas no están generando. Hay turbinas desmontadas, hay turbinas dañadas que nunca cierto. fueron reparadas y nunca fueron incorporadas nuevas al sistema eléctrico nacional. Eso es lo primero en cuanto a transmisión, en cuanto a generación, perdón. Ahora, vámonos en cuanto a transmisión. Las redes están viejas. Hay redes obsoletas que no han sido atendidas ni han sido mantenidas adecuadamente durante estos últimos años. Ocurre que estas Eso es redes, cierto, tienen más de una década. claro, ya estas redes no tienen la capacidad de transmitir la energía con el mismo nivel de eficiencia que antes. Ahora vámonos a la distribución, las subestaciones. Hay muchas subestaciones en desuso ya que están funcionando apenas de los pelos, como dice por allí. O sea, no se puede prácticamente tener seguridad y tranquilidad unas estaciones, subestaciones que no han sido mantenidas adecuadamente. Y si a eso le agregamos el tema de las malas conexiones eléctricas, la dependencia de postes de luz que ni siquiera han sido mantenidos durante los últimos años, es un problema general. El sistema eléctrico nacional falla desde la generación hasta la casa. Y esto hace que, bueno, obviamente, pues estemos en las condiciones que estemos. Además que se perdieron muchos millones de dólares del plan de emergencia energética de Chávez. ¿Te acuerdas cuando Chávez lo declaró? El plan de Claro que emergencia sí. energética.
y se perdieron muchos millones de dólares porque se invirtieron en plantas generadoras de diésel chinas, que por cierto no eran de la mejor calidad. Y estas plantas generadoras de energía aparentemente vendrían a solucionar el problema y a compensar el problema en Venezuela. Pero ¿qué ocurrió? Se les olvidó un pequeño detalle. Es que no íbamos a producir diésel. Es que dejamos de producir diésel en la cantidad necesaria para poder atender estas plantas. Y las termoeléctricas que tenemos están en baja producción, algunas cerradas y otras en baja capacidad de generación, porque simple y llanamente no hay cómo alimentarlas en el insumo. Entonces, el problema eléctrico nacional es complejo, complejo Y grave. y grave. Y obviamente, vamos a hablarlo claro, estamos dependiendo del divino niño, de la Santa María, estamos dependiendo de el patrón que usted quiera religioso. Si usted es budista, récele a Buda. Si usted es mahometano, récele a Mahoma. Si usted es cristiano evangélico, cristiano católico, récele a nuestro Señor Jesucristo, porque aparentemente no hay soluciones en este tema de energía eléctrica, a menos que haya inversiones, y no va a haber inversiones en el país si no hay un gobierno serio. Porque, Oye, en otro momento dado, este ministro que ha sido inservible en todos los aspectos, ya hubiese sido interpelado o hubiese renunciado o lo hubieran renunciado. Hasta el momento, como siempre, y nunca lo ha hecho, la plana mayor del gobierno de facto de Nicolás Maduro, Alan, no se ha pronunciado en ningún momento en el tema eléctrico, cuando esto es primordial en todos los aspectos, porque el sistema eléctrico mueve el bombeo del agua potable, mueve el bombeo del petróleo crudo, es decir, mueve todo. Y esta gente no ha dicho absolutamente nada. bueno, y es tan grave el deterioro, por lo menos ya que tocaste el tema de petróleo, de bombeo de petróleo, que yo recuerdo que PDVSA tenía sus propias plantas de generación eléctrica. Claro, Eran en todas las estaciones petroleras. Eran independientes del sistema eléctrico nacional. ¿Y esto por qué se hacía? Por una cuestión de estrategia, de seguridad nacional. La principal industria no podía depender del sistema eléctrico nacional porque el sistema eléctrico nacional se podía caer en cualquier momento y no se podía caer la producción. Estos barbarazos acabaron hasta con el sistema alterno de producción de energía eléctrica de PDVSA. Pero, Sí, señor. pero más allá de eso, Carlos, que es grave, más allá de eso, está el hecho de que nadie cree al gobierno en capacidad de invertir 30.000 millones de dólares que se necesita para la recuperación total del sistema eléctrico nacional. Ni siquiera los 10.000 millones que se necesita para mejorar la generación eléctrica, sin hablar de las otras etapas del proceso. Es decir, estamos alejados de la solución del problema eléctrico nacional y ya la gente que ha entendido eso está buscando fuentes alternativas de energía como lo es las fuentes de energía solar. Sí, fotovoltaica. Los paneles solares. Yo conozco una enorme cantidad de productores agropecuarios que se cansaron de esperar soluciones con el tema eléctrico y que tienen, por un lado, células fotovoltaicas para recibir energía solar y poder mantener con energía solar sus unidades de producción. Y por el otro lado, en las necesidades de comunicación, usan la comunicación satelital, porque no hay posibilidad de que a esas zonas y regiones de donde se concentra la producción agropecuaria del país llegue ni siquiera la telefonía móvil celular venezolana. Así que apelan a otros recursos, a otras alternativas, y esto es lo que hace que la gente se medio mantenga, porque la mayoría de las unidades de producción en los llanos venezolanos
están siendo afectadas por el tema eléctrico. Lo que pasa es que muchos han solucionado por su propia vía. Pero entonces entiendes, a ver, la necesidad de un Estado que sea adecuado, que sea concreto en las soluciones de los problemas. Pero es que esta noticia de la falta de energía eléctrica la estamos viviendo no desde hace un año o 2 años. Desde el 2004 yo vengo escuchando las noticias de la falla del sistema eléctrico nacional. Y eso fue lo que provocó que Chávez destinara una cantidad enorme de recursos. Que por cierto, esta gente se encuentra huida del país con la enorme cantidad de plata que hicieron con los negocios de carácter del Plan de Emergencia Eléctrica Nacional de Chávez. Esta gente, pues definitivamente fue otra que robó al país de una manera total y descarada. Sí, porque esto fue también un proyecto que hubo desde el Plan Bolívar 2000, Alan, y eso tuvo una partida muy buena, que por cierto, tal como lo estás indicando, eso está en otros bolsillos, disfrutando los otros de los bandidos de esa pandillota que creció y se formaron unos guetos o unas pandillitas estatales. Alan, es muy lamentable ver esta situación crítica en todos los estados del país, porque hasta el momento no ha habido alguien que pueda ponerle el cascabel al gato. Bueno, ahí están dos nombres que se me vienen a la cabeza: Nervi Villalobos Sí, y Jesse Chacón. ¿Dónde están esos personajes? Disfrutando las riquezas, mala disfrutando. vida en Europa. Y también porque el mismo plan de sistema eléctrico nacional, hubo dos planes de emergencia nacional eléctricos. Eso es El correcto. primero con Chávez y el segundo con Maduro. Y en ambos, mira, le invirtieron cualquier cantidad de millones de dólares y los resultados fueron nulos. Estamos peor que en el 2004. Oye, Alan, y el otro grave problema que creo que es bueno mencionarlo, ¿sabes cuál es? El grave problema en las represas para el sistema de bombeo hacia las ciudades y poblaciones circunvecinas para las fuentes de agua potable. Alan, esto es gravísimo, el caso de Burro Negro, el caso de Tulé, de Manuelote, de las represas de Oquépara. Es decir, esto es en toda Venezuela, no hay plan de mantenimiento, no hubo plan de mantenimiento. Y hoy día la escasez de agua, tanto en el embalse de la Mariposa, en la Gran Caracas, está ocurriendo lo mismo. Es decir, que más del 60% del agua potable en Venezuela está estancada, Alan. Es decir, está represada, pero por falta de mantenimiento, bombeo, electricidad y repuestos en mantenimiento. Esa es la gran realidad que está pasando hasta el momento, que por cierto también a esas estatales se les inyectó un grueso dinero y en dólares para que funcionaran. ¿Y qué ha ocurrido? Todo el mundo se hizo el Willie May. Bueno, pero Carlos, esto es insólito. Venezuela, en calidad de servicios públicos, ha retrocedido como 60 años. ¿Y por Sí, qué? Primero, por un problema de falta de mantenimiento. Segundo, por un problema de desinversión. Tercero, por un problema de corrupción. O sea, los recursos que iban para el mantenimiento y la inversión se desviaron hacia los bolsillos de personas que se enriquecieron brutalmente con esto. Pero brutalmente, o sea, que en Venezuela hablaron de que alguien robó 100 millones de dólares, sea algo de no mayor importancia o de relativa importancia, porque ya hay unos que se robaron 3.000 millones, 4.000 millones, 5.000 millones de dólares. Te habla las claras de lo que ha pasado con el tema país. La calidad de los servicios públicos ha decaído básicamente por el tema de la corrupción, porque los recursos nunca llegaron a donde tenían que llegar. Y con el tema del agua y de la luz, somos un país insólito, un país increíble, un país que cuando llueve, esa es la excusa, que llovió mucho, y que cuando hace calor y hace sequía, entonces por la sequía, y eso te habla muy mal del tema de los servicios públicos en el país. Entonces, agua no hay porque llovió mucho.
Y agua no hay porque llovió poco. Y luz hay porque llovió mucho. Y luz no hay porque llovió poco. O sea, una cosa de verdad que pareciera que estuviéramos hablando de un Insólita, país. son las incongruencias. Claro, estamos hablando de un país rural, de un país netamente rural, que sin duda alguna, pues no es el país que nos merecemos. Yo creo que los venezolanos nos merecemos un país de primera, un país de buenos servicios públicos, de excelente administración, de perspectivas de futuro, de logros que nos enorgullezcan, de calidad de servicio. Vimos ayer lo del metro, deplorable. Hemos Total. visto en estos días lo del sistema eléctrico nacional. Hemos visto también, ya que lo has mencionado, sobre el tema del agua, la calidad del agua potable que estamos consumiendo en Venezuela y cómo la gente ha respondido porque ve la incapacidad del Estado con baterías solares, con comunicación satelital, con pozos, cosas increíbles en Caracas, aunque usted no lo crea, en Caracas hay empresas que se dedican a buscar pozos de agua para alimentar urbanizaciones y Sí, le lo pagan por mismo ha esos ocurrido servicios. en diferentes estados. Eso es cierto lo que estás diciendo, Alan. En Maracaibo, en el estado Falcón, están haciendo perforaciones para ver si hay agua profunda y de calidad. Esto es algo increíble, cosa que nunca había pasado, Alan. Claro, entonces eso te demuestra que la gente busca soluciones cuando entiende ya, comprende que el Estado es incapaz de ofrecerle soluciones. Pero bueno, ese no es el país que nos merecemos los venezolanos. Nosotros nos merecemos un país con servicios públicos de primera. Y la única manera, señores, que esto pueda ser posible es con el cambio del régimen. El régimen de No hay facto de otra. no puede seguir manteniéndose. No le va a ofrecer nunca una perspectiva de futuro. No lo han hecho antes, cuando podían, ahora menos, cuando tienen menos plata en la administración pública, porque personal se han enriquecido demasiado. Pero estos no son capaces de agarrar un pote entre ellos mismos, los corruptos, y bueno, darle un oxígeno al país. Esas son las circunstancias que tenemos actualmente en Venezuela, Carlos. Alan, y fíjate, sí es una realidad, pero también la burla que cometió el gobierno hace día y medio, y sobre todo en el día de ayer, cuando las personas les llegó en su cuenta bancaria de diferentes entidades en Venezuela el famoso bonito de guerra económico, donde no llegó ni siquiera a $1 por persona, es decir, una tontería, Alan, que ni siquiera podían pagar un pasaje por ese bonito. Para mí es una burla total lo que le están haciendo a los jubilados, pensionados y sobrevivientes del país. Alan, eso es una burla, una falta de respeto. Sí, lamentablemente, pues, este, lo que decimos, esto no tiene compost. El gobierno con plata fue malo y ahora sin plata es peor. Mm, O sea, esta gente no tiene ningún criterio más allá del criterio de enriquecerse brutalmente y de hacerse millonarios a costilla de los recursos del Estado. Y todavía Venezuela es un país tan próspero en recursos que PDVSA ha sobrevivido a tres quiebras, porque yo considero que la última es una quiebra. sí, Ha sobrevivido la industria minera venezolana con toda la destrucción del Amazonas, ¿no? Que hay que ponerle claro en esto. Y ha sobrevivido el país en términos generales, pero nosotros no queremos una Venezuela de sobrevivencia, nosotros queremos una Venezuela de primera. digna, de primera, de calidad. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, amanecerá y veremos, esperemos que las noticias después de las 6 de la tarde del día de hoy nos traigan cosas, otras perspectivas y por supuesto otras noticias para poder mañana comentarlas, criticarlas, desmigajarlas, pero con la verdad ante todo. Te deseo una feliz tarde para ti y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Hasta mañana. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela.
Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos el último segmento del programa en la tarde de hoy, como siempre, con más información. Hoy Enrique Capriles estuvo visitando y reunido con la Comisión Nacional de Primarias, enfatizando su apoyo y enfatizando también su decisión de que esta instancia política nacional debe tomar decisiones sin presión. Nosotros vinimos aquí a darle apoyo a la comisión, que tomen sus decisiones sin presiones, se expresó Enrique Capriles. Capriles también aseguró que los comicios de octubre se realizarán de forma transparente, aun cuando el Consejo Nacional Electoral participe en la logística del proceso. Sin embargo, la Comisión Nacional de Primaria, candidatos, partidos opositores y seguidores han enfatizado en la necesidad de que se realicen elecciones libres y manuales. Eso significaría que el CNE no debería tener participación en estas. Por otra parte, Capriles expresó que las elecciones de oposición se consolidarán como un referente de cómo tiene que desarrollarse el proceso para las presidenciales del 2024. Asimismo, habló sobre la situación que actualmente tiene el líder opositor Juan Guaidó y su condición política. Ningún venezolano tiene que ser presionado para abandonar el país, expresó. Esto luego de que Guaidó llegara a Colombia a participar en un encuentro para el acercamiento de la oposición y el oficialismo y fue despachado para Estados Unidos. Las autoridades colombianas aseguraron que no lo invitaron y que ingresó inapropiadamente al país, por lo que salió del mismo. Guaidó ha sido, para Enrique Capriles Radosky, una persona que se merece respeto. Y esto es lo que ha manifestado también, además, su apoyo a la Comisión Nacional de Primarias y el proceso que se viene desarrollando allí. Los diputados de la Asamblea Nacional Legítima están solicitando al fiscal general de facto, Tarek William Saab, una investigación imparcial de la muerte de Leonel Azuaje. Según la versión del fiscal, este se suicidó mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN tras ser acusado de corrupción. El diputado Guillermo Palacio, de Un Nuevo Tiempo, ha manifestado durante el día de hoy que no se pueden adelantar juicios sin una investigación a fondo. Cuestionó que el fiscal Saab concluyó en una hora de la muerte de Azuaje y sobre todo concluye que fue un suicidio sin haber hecho las investigaciones necesarias. No hay un interés de condenar o perseguir la corrupción simplemente porque forman parte de ella. Y en esto se ha convertido en una política de Estado. A Leonel Azuaje lo detienen es porque forma parte de un grupo interno dentro del aparato político del PSUV, de Tarek El Aizami, al cual le están aplicando una racia, pero no es por la corrupción ni porque tenga interés en proteger al pueblo venezolano de estas prácticas irregulares. Actualizó que desde el gobierno de facto se pretende hacer pasar el deceso de Leonel Azuaje como un suicidio con una sábana cuando los exámenes médicos forenses se derivan graves signos de tortura. Así están las cosas. Los diputados de la Asamblea Nacional Legítima han solicitado al fiscal de facto que se profundice de manera independiente con las investigaciones sobre este tema. También, en otro orden de ideas, Alirio Oliveros, coordinador del Grupo Agroalimentario de Venezuela, ha manifestado en un acto público su respaldo a la precandidatura de María Corina Machado dentro del marco de las primarias. Veamos. Experimentados en el sector agroalimentario, en atención al sentir del pueblo opositor venezolano, ha decidido, con fundamento a tu lucha, a tu trayectoria, a tu transparencia, a tu valentía, a tu capacidad, ha decidido venir a ofrecerte el apoyo político y programático. Porque todo el equipo está integrado, yo diría, por una cualidad que se denomina tecnopolítico. Somos técnicos y políticos. Muchos de nosotros ya estamos trabajando en favor de la gesta que has iniciado y hoy vinimos a formalizar ese apoyo en la constitución de lo que hemos denominado el voluntariado agroalimentario de Venezuela con María Corina. Yo te voy a nombrar... Bueno, ahí está la posición de apoyo que le está dando un importante sector productivo venezolano a María Corina Machado. La Superintendencia Nacional de Criptoactivos ha despedido de manera progresiva a los trabajadores de la institución. Desde el lunes 24 de abril, el Departamento de Recursos Humanos convocó al personal de las distintas áreas para un cierre administrativo. Un trabajador del ente que ha preferido resguardar su identidad
ha confirmado que este lunes acudió a la sede ubicada en el centro de Caracas y solo firmó un documento en el que la Junta de Reestructuración nombrada por el Ejecutivo dio acuse de recibo de la carta que días antes le obligaron a firmar y en la que ponía su cargo a la orden. Es decir, todos aparentemente han renunciado cuando la verdad es que los han obligado a renunciar. Le dijeron que esa era la carta donde la Junta Reestructuradora aceptaba el cargo. Nos pasaron para otro puesto de recursos humanos donde nos hacían el cese de Contraloría, contó la fuente. En ese mismo día le comentaron, aunque de manera extraoficial, que a finales de abril cobrarían su última quincena y que en las próximas semanas les llamarían para informarles sobre su liquidación y para entregarles sus cartas de recomendación y otros documentos que respaldan el cese como funcionario de la institución. A inicios de abril, los trabajadores de Sunacrit denunciaron que pese a que la Junta Directiva de la Reestructuración prometió que no votaría a nadie, prácticamente los obligaron a que firmaran una carta para poner sus cargos a la orden. Le dijeron, no vuelvan hasta después de Semana Santa, cualquier cosa los llamamos. Reclamaron al gobierno el hecho de tener que pagar los platos rotos por una trama de corrupción de la que no tenían ni idea y que fue liderada por funcionarios del propio Estado. A través de Twitter también hubo reportes de despidos. En las informaciones difundidas por la red social se asegura que el ente tenía una nómina de 600 personas. Le dicen que quizás los arreglen, pero no hay fecha. Eran trabajadores y eran los únicos de la administración pública que tenían un bono en petro equivalente a 350 bolívares, que es parte de la información publicada en la red social. Así que se quedaron fuera de juego y pagaron, como ellos dicen, los platos rotos de la corrupción. Por otra parte, Stalin González, dirigente de Un Nuevo Tiempo y delegado de la Plataforma Unitaria en la Mesa de Negociación y Diálogo en México, señaló que la conferencia internacional organizada por el presidente Gustavo Petro y celebrada el 25 de abril pasado debe ser vista como un mecanismo, un impulso para seguir. Para cualquier negociación se necesita que mejore el ambiente y la conferencia ayuda a que esto ocurra y se pueda retomar el proceso de negociación que hemos avanzado en México. No debemos perder este impulso. Debemos entender que la geopolítica mundial cambió y determinar cómo aprovechar esto en beneficio de los venezolanos, expresó González en una nota de prensa. El dirigente opositor puntualizó que el gobernante de facto, Nicolás Maduro, debe también dar muestras de que quiere llegar a acuerdos y nosotros seguiremos trabajando por lograrlo, porque al final los afectados por la situación que estamos viviendo somos los venezolanos. Pero hay que tener claro que esa conferencia se dio solo porque las dos partes estábamos de acuerdo. Si no, los países no hubieran asistido. Agregó que la única manera para cumplir con la creación del Fondo para el Acuerdo Social es si la otra parte trabaja junto a la delegación para destrabar los fondos. Recordó que faltan 7 meses para el 2024 y para hacer una elección competitiva se requiere tiempo para que venga la observación electoral de la Unión Europea e incorpore las recomendaciones del informe. Se necesita tiempo. Vimos en Bogotá a 20 países de varios continentes, pero principalmente de la región y Europa, preguntándonos cómo ayudan para avanzar en alcanzar acuerdos entre los venezolanos. Refirió que el gran consenso que hubo en esta conferencia, en la declaración final, es que las cosas deben cambiar en Venezuela porque no están bien. Y están claros en que para que haya y se paralice la migración forzosa, se debe mejorar la economía y para eso necesitan un cambio político en Venezuela. También, en otro orden de ideas, 6 años del asesinato del estudiante universitario Juan Pablo Pernalete, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Victoria Capriles, reitera que familiares y organizaciones de la sociedad civil siguen exigiendo justicia contra los responsables de estos crímenes. Veamos. Pablo lo asesinan el 26 de abril de 2017 en el municipio de Chacao, en el marco de una manifestación pacífica convocada por el movimiento estudiantil, ¿no? A él le disparan una bomba lacrimógena directamente al pecho a corta distancia y fallece a causa de el shock por el golpe de la bomba. Entonces, desde hace 6 años, sus padres, el señor José Gregorio y la señora Elvira, acompañados por el CDH Unimed y por otras organizaciones, los hemos acompañado en su búsqueda de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Finalmente, el 10 de octubre del 2022 es que tuvo lugar la audiencia preliminar sobre el caso, después de 10 diferimientos de audiencia y después de
bueno, haber pasado por 14 fiscales en 5 años. La idea es que, bueno, en su momento, bueno, se acusan a 13 guardias nacionales bolivarianos de homicidio preterintencional. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con esta tipificación penal, porque el homicidio preterintencional es lo que se utiliza, por ejemplo, en casos de linchamiento, ¿no? Cuando no tienes manera de saber quién fue el que asesinó a la persona. En el caso de Juan Pablo, bueno, fue un guardia que puede ser identificado con las investigaciones correspondientes. Sin embargo, de esos 13 acusados, en esa audiencia del 10 de octubre del 2022 se imputan solamente a 2 guardias nacionales. Los señores Pernalete apelaron esta decisión y todavía no hay respuesta sobre el caso. Y a nivel internacional tenemos desde el 26 de abril del año 2018 una denuncia individual ante el Comité de Derechos Humanos que todavía tampoco tiene respuesta. Bueno, la situación del caso de Juan Pablo Pernalete. No hay justicia, todavía no hay justicia. En este caso, que involucra a toda una cadena de mandos y todos unos funcionarios que accionaron en respuesta a esas órdenes de la cadena de mando y que causaron la muerte de este joven venezolano brillante. Tiene un futuro prometedor y acabaron con esa vida y acabaron también con sueños y esperanzas de toda una familia venezolana. Finalizamos nuestra edición vespertina del programa. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. También ha participado un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Chile y otras regiones del mundo para llevarles a ustedes la mejor información, todos bajo la coordinación de su servidor Alan Peralta. Recuerden nuestras ediciones en diferido que pueden observar en Siempre Venezuela, nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, en nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela, también en nuestras opciones comunicacionales a través de nuestras redes sociales, en donde también podrá ampliar la mayor información sobre los temas que hemos tratado y otros que se incorporan. Como siempre, deseándoles una feliz noche y mañana nos encontramos, este viernes, nos encontramos en Siempre Venezuela, en Aruba, en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo entre 12 y 2 de la tarde y también de 4 a 6. Hasta mañana, que pasen una excelente noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.